Saludos a todos, mi nombre es Nicolás Guzmán. Estoy en el quinto periodo de la carrera de Medicina en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, aquí en Brasil, y he decidido crear este canal para traer contenido que puedan ayudar al mejoramiento del conocimiento de cada uno de ustedes. Espero que les guste. Y en este momento me gustaría hablar de un tema que considero muy importante para cada persona que le gustaría aprender algo nuevo o para cualquier persona que le gustaría enseñar algo. Y me gustaría hablar de por qué nuestros estudiantes no aprenden el contenido en las escuelas o por qué los estudiantes no aprenden. Este tema es un poco amplio, pero me gustaría reducirlo a algunos minutos y considero que por ejemplo, esto va a estar en base a mi conocimiento, a mis experiencias que yo he tenido aquí en Brasil y también a lo que yo he estudiado. Porque, por ejemplo, voy a contrastar lo que es el sistema educativo dominicano y lo que es el sistema educativo brasileño, porque existen algunas diferencias entre estos dos. Entonces, ¿por qué razón los estudiantes, nuestros estudiantes en las escuelas o en cualquier instituto no aprenden? Lo primero que me gustaría decir es porque nuestro sistema educativo lamentablemente necesita una reforma. Nuestro sistema educativo se basa en lo que es la memorización del contenido por los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un profesor entra a la sala de aula, dice que en la próxima semana, por ejemplo, vamos a estudiar el tema de lo que son las células. Y el estudiante va a tener que aprender, vamos a suponer, qué es una célula, de qué están compuestas las células, cuál es su función y todo eso. Y cuando llegue el momento de exponer o de explicar eso, el estudiante lo va a explicar, pero después de eso, el estudiante lo va a olvidar, no va a hacer uso de ese conocimiento. Y eso es algo muy malo. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a las personas, a los estudiantes, a cualquier persona, de que un conocimiento va a ser útil por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le decimos, tienes que aprenderte de esta página hasta esta página. Y punto, no le explicamos por qué razón debería de aprender eso. Y aquí entra el tema principal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para nuestro cerebro entender algo, para nuestro cerebro aprender, tiene que tener un significado. Me gustaría que también vean el video que ya yo subí de cómo hackear nuestro cerebro para que aprenda cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí yo enseño de que, por ejemplo, para tú aprender algo, tu cerebro tiene que estar interesado en eso. Si no, va a ser algo, por ejemplo, sin sazón, algo que tú lo vas a hacer simplemente por una obligación. Pero existe una gran diferencia de cuando tú aprendes algo por motivación, cuando tú aprendes algo con sentido, de que cuando tú lo aprendes sin sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros les enseñamos a los estudiantes en nuestras escuelas de que deben de aprender lo que es aritmética. Pero nosotros no les explicamos por qué razón. Entonces el estudiante va a pasar 1, 2, 3, 4 años estudiando esa materia. Al final va a terminar ese curso, esa graduación, y al final no va a saber nada. ¿Por qué? Porque no le dijimos, tú tienes que estudiar esto porque te va a servir para esto. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de donde yo estoy, aquí en la universidad en Brasil. Nosotros desde el primer semestre estudiamos en base a caso clínico. Nosotros cada semana abrimos un caso clínico y, por ejemplo, abrimos un caso clínico de una persona que tiene una insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos que estudiar ese tema. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una persona que que puede tener una insuficiencia cardíaca y nosotros necesitamos saber ese tema para poder ayudar a esa persona. ¿Ustedes entienden? Mi estudio está basado bajo una intención. Es decir, yo voy a estudiar esto porque me va a servir, porque es necesario que yo lo aprenda, porque al final me va a ser útil. Pero si, por ejemplo, mi universidad fuera como existen algunas
universidades que te dicen, ¿qué es el pericardio? ¿Qué es esta estructura? Y no me explica por qué razón yo debo de aprender eso. Puede ser que yo lo aprenda, claramente, pero yo lo voy a olvidar. Porque nuestro cerebro cada día está adquiriendo nuevas informaciones y está desechando informaciones inútiles. Es decir, es como si tú tuvieras un tanque. Cuando tú llenas un tanque de agua, llega un momento en que no le cabe más agua. Entonces él va a desechar el agua para poder entrar más. Es decir, si una información para tu cerebro le parece que no va a ser útil, él no la va a guardar. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro existen lo que son memorias de corto plazo y memoria de largo plazo. Es importante aprender que para formar memorias de largo plazo es importante la emoción. Oigan, qué profundo es esto. Porque la emoción te ayuda a que la información sea reservada. Le voy a poner un ejemplo. Yo le digo, oye, apúntame este número para llamar, vamos a suponer, a una pizzería. Le doy el número 809, La persona lo va a asimilar, lo va a guardar en memoria de corto plazo. En el momento que esa persona me pasa el número, el cerebro va a decir, ya, esta información no es importante. Puf, la bota. Ya, por ejemplo, en una semana tú le preguntas, ¿cuál fue el número que yo te di para que tú me lo dieras para llamar a la pizzería? La persona no se va a recordar. ¿Por qué? Porque esa memoria simplemente fue para una función específica. Desde que cumple su función, ya. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque si en nuestras escuelas se le enseñan a los estudiantes, por ejemplo, de que deben de aprender algo para el examen, el estudiante lo va a aprender para el examen. Porque es nuestro cerebro. Él está coordinado así. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros debemos de entenderlo y utilizarlo de la mejor manera posible. El estudiante aprende la información, pasa el examen, ya se olvida. En el próximo semestre le preguntan, ¿qué se trató el año pasado? La persona se va a quedar en blanco. Entonces, yo considero que en nuestro sistema educativo, ya sea en la República Dominicana en específico, ya sea en cualquier parte de Latinoamérica, porque esto no es simplemente República Dominicana, esto sucede en todos los lados, donde se le enseñan cosas a las personas sin decirle para qué sirve o sin mostrarle la importancia de eso. Considero que nuestro sistema educativo debe de inculcar lo que es el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve mucho problema cuando comencé el semestre en mi universidad. Porque en mi universidad te enseñan el conocimiento por un motivo y buscan que tú desarrolles el pensamiento crítico, lógico, creativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve problemas con el método de evaluación que ellos tenían. Porque en las pruebas, vamos a suponer exámenes, ellos no te preguntan, vamos a suponer, ¿qué es una molécula? No. Ellos no te preguntan, ¿qué significa ABC? No. Ellos te ponen un caso clínico en la prueba, te ponen una pregunta, ¿para qué? Para que tú analices y entiendas la pregunta y después puedas poner una respuesta. Y yo creo que debería de ser así nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque después que termina, vamos a suponer, ese semestre o que termina ese año, yo voy a decir, wow, esta información es importante. Cuando yo vea una persona con ciertas situaciones de enfermedad, va a ser fácil yo recordarme qué está pasando con esa persona. Vamos a suponer una persona que tenga una taquicardia. Yo me voy a recordar fácil qué significa eso, qué yo puedo hacer, qué método yo debo de hacer para producir una mejora en el paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo lo estaba estudiando por un motivo.
Yo lo estaba estudiando, vamos a suponer, con una intención. Y prácticamente es eso lo que quería hablar en este video. Yo considero que a nuestro sistema educativo aún le queda mucho por mejorar. Está mejorando porque, por ejemplo, si no fuera por la educación que yo he adquirido, yo no estuviera aquí. Yo lo que estoy diciendo es que debería de mejorar más. ¿Por qué? Porque no es que yo esté diciendo, el sistema educativo de cierto país es el peor y este país es el mejor. No. Aquí mismo en Brasil puede ser que existan deficiencias, que existan, vamos a suponer, sus problemas. Y este tema yo lo traje, ¿por qué? Porque yo actualmente saben que me gusta estudiar, vamos a suponer, idiomas. Y yo me daba cuenta de que yo estaba aprendiendo muy rápido los idiomas. Yo aprendí el portugués en 4 meses. El italiano ya yo lo podía entender en 3 meses. Y yo decía, ¿por qué razón yo aprendo tan rápido? Porque no es que yo soy más inteligente que nadie. No es que una persona sea más inteligente que otra. Sino que en el momento que yo estaba estudiando, yo lo estaba estudiando por un motivo. Por ejemplo, en nuestras escuelas se enseña lo que es el francés y el inglés. En nuestras escuelas dominicanas. Yo creo que fueron más de 4 años estudiando esos idiomas. Y yo no aprendí. Yo no aprendí, no fue porque la profesora fue mala. No fue porque la profesora no sabía. Sino porque el sistema estaba estructurado de una forma que no permitía que yo aprenda de manera eficiente. Entonces necesitamos una mejora en nuestro sistema educativo, en la forma en cómo enseñamos, y yo creo que se puede lograr. No veo, vamos a suponer, la razón por la cual no se podría lograr. Nosotros en República Dominicana tenemos los recursos para hacer eso. Entonces espero que este video le haya gustado. Dios les bendiga mucho. Cuídense y espero que se suscriban a mi canal. Le den me gusta a este video si les ha gustado. Y lo compartan. Espero que Dios les bendiga.